100 años, concretamente el 30 de junio de 1911, se crea por Real Orden una unidad. Esta unidad recibe el nombre de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla. La necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias del teatro operacional en el norte de Marruecos hace que se rescaten fórmulas ya practicadas en Cuba y en las Filipinas. Utilizando este precedente tan cercano, se crea con personal oriundo del norte de Marruecos una unidad de choque que ha combatido desde entonces en todas las contiendas españolas, alcanzando enseguida gran prestigio, honor y gloria. Desde la época de los Reyes Católicos se inicia la expansión española por todo el mundo. Este es el caso de las posesiones españolas en el norte de África. Enseguida se recluta personal oriundo de la zona dentro de las cávilas afines a España, a la corona española. Se les denominará mogataz o moro de paz. Los mogatazes y sus descendientes serán el germen de unidades muy versátiles en la lucha en unos terrenos tan abruptos y montañosos que impedían la maniobra clásica de las grandes unidades. Durante todo este documental asistiremos al nacimiento, las causas de su origen y la evolución durante el siglo XX. Un siglo XX muy convulso en la historia de España, en la que los regulares siempre combatirán en primera línea, demostrando un gran valor y lealtad a España y a la corona. Esta circunstancia hizo que el rey Alfonso XIII, admirado de ellos, les concediera el honor de añadir a su escudo de armas el sobrenombre de mis fieles regulares. Las unidades de regulares se crean en un contexto muy particular. Bien es cierto que España ya había tenido con anterioridad tropas con personal indígena, pero la misión de esas tropas fue siempre de unidades auxiliares del ejército en operaciones. De todos es conocido las compañías de moros mogataces que datan de la conquista de Orán y que se disuelven, o más bien se repliegan hacia Ceuta, cuando en 1791 se pierde definitivamente la plaza de Orán. Sin embargo, estas compañías de mogataces, las compañías de tiradores del Rif, incluso la milicia voluntaria de Ceuta, pertenecían a un contexto, como hemos dicho antes, de auxiliares. Las fuerzas regulares se crean para ser el núcleo de operaciones del ejército español en África. Y es una situación muy distinta, tiene mucha más importancia y tiene su creación unos condicionantes políticos y sociales muy importantes que se deben tener en cuenta. Cuando España termina el siglo XIX, lo finaliza con un desastre. El desastre de la pérdida de las colonias de Cuba y Puerto Rico en el Caribe, las Filipinas en el Pacífico, directamente por una contienda con los Estados Unidos de América, y luego otras islas como las Carolinas, Manaos, que se pierden, o más bien se decide venderlas ante la imposibilidad de mantenerlas. Este contexto de desastre hace que en la sociedad española se creen dos corrientes, una de pesimismo, que empieza a pensar que la patria no tiene solución, y otra de regeneracionismo, principalmente intelectuales y miembros del gobierno que piensan que lo que es necesario es acometer unas medidas que regeneren la vida política, social, económica e intelectual de España. ¿Qué tiene que ver esto con los regulares? Pues es muy importante porque las fuerzas regulares nacen de una necesidad. Posiblemente la virtud de estas unidades, que han llegado a ser las más condecoradas de nuestro ejército, reside en que hicieron de esa necesidad virtud. La pérdida de los territorios de ultramar en la guerra contra los Estados Unidos tuvo su reflejo en la vida política y social española. El desastre provocó una ola de indignación y protesta que se manifestó en todos los ámbitos sociales y culturales del país. Pensadores y autores como Valle Inclán, Unamuno, Azorín o Pío Baroja buscan soluciones al atraso de España, tratan de la integración en Europa y desean rescatar los valores hispanos. Hemos dicho que España perdió una guerra a finales del siglo XIX que dejó una sensación de impotencia,
Pero hubo otro fenómeno que se produjo a nivel social. En la sociedad española quedó marcada que el servicio militar en territorios extrapeninsulares nos devolvía a los soldados enfermos. En realidad, en Cuba, las bajas en combate no eran numerosas. En la Guerra Grande, de 1866 al 76, las bajas fueron en total casi 100.000 bajas y en combate fueron aproximadamente un 9%. Y ya en la insurrección del 95, las bajas que alcanzaron los 30.000 en combate no llegaron al 15%. Las otras bajas eran las que causaban peor impresión en la sociedad, porque eran soldados que o bien morían por enfermedades como el tifus, la difteria, la fiebre amarilla, o bien volvían en un lamentable estado a la península. Como consecuencia del desastre, España mira hacia África, continente donde aún conserva territorios. El norte de África se encuentra dentro de su esfera de actuación como potencia junto con Francia, con la que llega a diversos acuerdos sobre sus responsabilidades en el territorio de Marruecos desde el inicio del siglo XX. El protectorado español sobre Marruecos surge como resultado del acuerdo franco-español firmado el 27 de noviembre de 1912. Este tratado se establece según lo estipulado en la conferencia algecireña celebrada 6 años antes y por el cual ambos países se fijan sus respectivas zonas o áreas de influencia y control sobre el territorio marroquí. En función de la zona asignada a España va a estar delimitada por un protectorado en la zona norte de Marruecos, con las regiones abruptas y montañosas de la Yebala y del Rif, y por otro en la zona sur, comprendido por la región de Tarfaya, lindando con la colonia española del Sáhara Occidental. El establecimiento de una administración colonial en esta zona norte de Marruecos va a ser dificultosa y no exenta de problemas, no pudiendo hacerse efectiva hasta la pacificación definitiva del territorio en 1927. A raíz de la conferencia de Algeciras, se empiezan a producir revueltas internas en Marruecos desde 1907. Las agresiones a intereses europeos originan la intervención en un país que entra en un periodo de descomposición política. El sultán es depuesto y, aprovechando el vacío de poder, surgen varios líderes locales que se declaran independientes del poder central. Ante esta situación de desorden, las potencias con intereses en la región deben intervenir. En la conferencia de Algeciras habla de unas fuerzas de policía indígena que se crearán en el sector español, estarían en Tetuán y Larache con mandos españoles, y en la zona de Tánger serían mixtas hispano-francesas. Dentro del desarrollo del protectorado, en Melilla es conocida como la hija de Marte, siempre las crisis graves de España han venido de Melilla y en julio. Pues en julio de 1909, en Melilla se produce el desastre del Barranco del Lobo. Es un descalabro militar en España, un descalabro de los muchos que se pueden encontrar en cualquier país que haya tenido aventuras coloniales, pero que la situación político y social española se resiente. Para agosto de ese año, de 1909, estaba prevista una huelga general, convocada por el sindicato de tendencia anarquista Solidaridad Obrera. Esta huelga general, que pretende paralizar el país como medida de protesta contra la guerra de Marruecos, se va a precipitar ya que a mediados de julio el gobierno de Maura decide llamar a los reservistas para enviarlos a Melilla ante la crisis que se ha producido. La huelga se adelanta de agosto al 26 de julio, se comienza con quemas de conventos, se ocupan las fábricas, el orden público se deteriora hasta tal extremo que el gobierno decide utilizar el ejército para reprimirla. Algo que hoy día nos puede sonar extraño, pero que en aquella época estaba perfectamente contemplado en las leyes. El sistema de la Restauración, conocido en la historia como el turnismo, tiene su origen en la Restauración borbónica de 1875. Cánovas del Castillo pretende crear un sistema en España a semejanza del sistema británico, con dos partidos
de tendencias opuestas, aunque en el fondo los dos sean liberales, que se turnan pacíficamente, evitando los continuos pronunciamientos militares que han caracterizado al siglo XIX español. Este sistema genera un problema grave de legitimidad en los gobiernos. Los gobiernos no representan la voluntad de la nación. Mantienen fuera del sistema una serie de partidos políticos, como podía ser el Partido Socialista, pero también a la derecha otros partidos, que darían cauce a las inquietudes de distintas capas sociales y que de esta forma solo les queda la acción soterrada y la acción antigubernamental. Ese es el quid de la cuestión que hace que el gobierno de Maura no sea capaz de resistir el conato revolucionario que se va a producir en Barcelona con la Semana Trágica. La implantación colonial va a quedar perfectamente delimitada por tres fases. Una primera fase que se va a desarrollar un año después de la firma de los acuerdos y en la que se va a ocupar de manera formal el territorio por parte del general Alfau, primer alto comisario, quien ocupará de manera pacífica la ciudad de Tetuán, nombrando inmediatamente después como representante de sultán en el territorio al jalifa Muley el Mehdi ben Ismail, que será sucedido a su muerte en 1923 por su hijo Muley ben el Mehdi, quien ocupará el cargo hasta el fin del protectorado. Esta primera fase va a ser considerada como difícil precisamente por la resistencia que los marroquíes van a mostrar contra la penetración española, la cual va a ser muy dura y continuada y que va a obligar al gobierno español a desplazar al territorio cerca de 50.000 efectivos. España ha de intervenir en virtud de los acuerdos firmados y en 1909 se inicia la campaña del Rif. Tras su alto coste, se modifica la ley de reclutamiento y se crea la policía indígena. El 30 de junio de 1911 se crean las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, cuya eficacia pronto se ve demostrada con creces en la campaña del Quert, donde son empleadas siempre en extrema vanguardia. El 30 de junio de 1911, un Real Decreto crea estas fuerzas. El 23 de julio se nombra a su jefe, el teniente coronel Berenguer, un militar del arma de caballería, con experiencia de combate en Cuba, un militar instruido, un intelectual, habla inglés, francés y bastante bien el árabe, y sobre todo muy bien situado en las altas esferas del Ministerio de la Guerra. Que era un hombre fogueado en el combate, un hombre intelectualmente capaz, porque había escrito el reglamento, conocía los procedimientos, pero además también con talento organizador. Ya tenía la experiencia de organizar el regimiento de caballería. Si a esto le unimos la confianza que en él tenía, como hemos dicho, el ministro de la Guerra, el general Luque, vemos que era el hombre adecuado para constituir estas fuerzas regulares con la mentalidad. Berenguer era un admirador de Lyautey. Lyautey era el residente general francés y tenía una teoría del protectorado que era la teoría de la mancha de aceite. Berenguer le llamaba una frontera administrativa en movimiento, en la cual el administrador iba en cabeza y la fuerza militar era la encargada de darle seguridad a ese administrador. Berenguer, estamos hablando de que el 23 de julio lo nombra el Diario Oficial, tiene ya en octubre, se ha pasado todo el verano captando a los oficiales con los que va a crear estas fuerzas, y en octubre tiene formadas ya 2 compañías de infantería y un escuadrón de caballería. El mismo mes de octubre, una patrulla de estas unidades tendrá su primer contacto con el enemigo y tendrá su bautismo de fuego. Es importante fijarse en estas fechas porque dan idea de la eficacia de este teniente coronel Berenguer y de los oficiales que cogió para formar la unidad. Estamos hablando de que un Real Decreto de 30 de junio
crea una unidad que no existe otra parecida en el ejército, y en octubre esa unidad es capaz de tener su bautismo de fuego. Estas fuerzas, que tendrán una actuación brillante ya en enero del año siguiente, en la campaña del Quer, alcanzarán la cumbre de su inicio en mayo de 1912, finalizando la campaña del Quer gracias a una acción resolutiva de los regulares que consiguen terminar con el cabecilla, el Micián. Allí se gana la primera laureada para el cuerpo, el teniente Santiago Martínez Fortún, que tenemos ahí su foto, es un teniente de caballería, muere en el acto, es ascendido a capitán sobre el terreno y se le concederá la más alta condecoración del ejército. Y será el inicio de muchos otros que vendrán hasta hacer que sean las fuerzas más condecoradas del ejército español. Prosiguen las operaciones de pacificación y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Durante 4 largos años, los grandes bloques europeos luchan por la hegemonía mundial y España, cuidadosa de su neutralidad, mantiene su despliegue en la zona del protectorado sin emprender grandes acciones militares que se ven limitadas a causa del conflicto mundial. Se intentan evitar suspicacias que provoquen una entrada en la contienda y mantener la neutralidad. Ante el temor suscitado en las autoridades españolas a una extensión del conflicto europeo al teatro de operaciones marroquí, como digo, va a suponer un parón de estas incursiones. No va a ser ya hasta finalizada la contienda europea y ya en 1919 cuando se vuelvan a retomar las operaciones, siendo en este caso el alto comisario del momento, don Dámaso Berenguer, quien las inicie con una serie de incursiones en el territorio de la Llevala, que tendrán su punto culminante con la toma de Chauen en 1920 y que estarán todas ellas destinadas a afianzar el dominio español en la zona occidental del protectorado. Pues lo que caracteriza en la década del 20 es la proliferación de unidades indígenas, precisamente. Estas unidades especialmente fueron de regulares, así en 1921 pues encontramos 4 grupos que estaban compuestos cada uno de ellos por 3 tabores de infantería y 1 de caballería, excepto el cuarto, que tuvo 4 tabores de infantería, y estos grupos fueron el Tetuán número 1, que estaba ubicado en Tetuán, el Melilla número 2, que estaba en Nador, el Ceuta número 3, que estaba en Ceuta, y el Arache número 4, que estaba en Alcázar-Quibir. En 1922 se crearía el quinto de los grupos que nosotros llamamos históricos, que fue el grupo de Alucema número 5, que estuvo ubicado en la zona de Melilla, en Segangan, y estos son los grupos históricos porque son los que combaten durante la guerra de Marruecos hasta el año 1927. Los regulares cosechan con gran sacrificio innumerables éxitos gracias a la combinación de las aptitudes del soldado español y del indígena. Juntos formaron una unidad imbatible, ya que aunaba instrucción y arrojo, versatilidad en la lucha y adaptación al terreno, respetando al máximo las costumbres y creencias del personal nativo. Durante muchos años las fuerzas regulares fueron la escuela del ejército español, fundamentalmente en las armas de infantería y de caballería. Berenguer lo que solicita al ministro de la Guerra es que le deje elegir a su equipo. El ministro, por supuesto, se lo autoriza y entonces Berenguer va cogiendo a aquellos oficiales que tienen experiencia en combate y que son jóvenes para que tengan impulso, tengan entusiasmo y al mismo tiempo experiencia en combate. Esos primeros oficiales van a ir reclutando a los primeros indígenas con los cuales van a convivir, van a vivir en los mismos barracones que esos indígenas, que esos soldados, que desconocen el español. Los españoles conocen algo del chelja, que es el dialecto que se habla allí. Entre todos van formando ese equipo los españoles, los oficiales españoles aprenden a conocer íntimamente la mentalidad, las costumbres, que respetarán siempre las formas de entender la vida y la muerte de los
de los indígenas. Otro de los éxitos que tuvieron estos iniciadores, estos padres fundadores de la unidad, es la psicología con la que trataron al soldado indígena. No se recurrió al uniforme que tenía el resto del ejército, se buscó una uniformidad ad hoc para ese tipo de fuerzas, una uniformidad que combinara la necesaria reglamentación de un ejército regular con la adaptación al guerrero al que se estaba destinando la uniformidad, porque en el fondo el soldado bereber, el soldado rifeño, era un guerrero nato, y esas son las cualidades que se aprovecharon. La indumentaria procuraba reflejar cuál era su indumentaria normal, los pantalones zaragüeles amplios que llevaban, unas vendas y unas zapatillas cómodas y ligeras que le permitieran moverse rápidamente, el correaje con mucha fantasía para atraerlos, que sirviese de banderín de enganche, y esta bolsa, la escara, muy importante, que no la tenía el resto del ejército, que usaba mochila. Para el indígena, el musulmán, no ve con buenos ojos llevar nada a la espalda que lo asimile a una bestia de carga. Entonces, ellos las cosas las llevaban en una bolsa de costado y las unidades de regulares, desde el origen, le respetaron, al igual que respetaron sus características religiosas y mantuvieron en todos los campamentos y en toda situación la asistencia religiosa en el Islam. En cuanto a las curiosidades que ha caracterizado a regulares, pues sobre todo que hoy en día también tenemos de estas primeras épocas de creación de regulares, de 1911, pues serían nuestras prendas de uniformidad. Muchas de ellas datan precisamente de esta época, ¿no? Entre ellas destacar pues la capa, que todo el mundo conoce como la típica capa de regulares, la azul, que se llamó originariamente albornoz, y la blanca, que se llamó originariamente también sulhan. Estas prendas eran características de la caballería. Sin embargo, pues bueno, como eran bastante vistosas, pasaron a ser llevadas por todos los soldados, y hoy pues bueno, es lo que nos más llama la atención a la gente cuando vamos a desfilar a cualquier sitio, ¿no? Otra típica prenda sería el tarbus. El tarbus fue una prenda muy característica, sin embargo no todo el mundo, y a diferencia de lo que mucha gente cree, la llevaba, y el motivo de que no la llevara es porque precisamente era una prenda que utilizaba principalmente el soldado español. Normalmente lo utilizaba el soldado español porque el indígena, su prenda característica, era un personal bereber de la zona norte, como hemos dicho, de Marruecos, y la prenda característica era el turbante. El turbante tenía una finalidad bastante curiosa en regulares. De hecho, en épocas de combate, si el indígena moría, o el soldado indígena moría en combate, lo que se aprovechaba era, porque medía 7,5 metros, y entonces lo que se utilizaba era para amortajar. Normalmente era de gasa o de muselina y era bastante práctica en este sentido. En todo momento hubo una importante proporción de tropa española que acudía voluntaria a estas unidades. Usaban estas prendas, como esta candora, una prenda muy curiosa que se hizo en principio para proteger el uniforme, resguardarlo del polvo de las caminatas, o esta chilaba, a semejanza de la chilaba que usa el campesino en Marruecos. Solamente que, al igual que hemos dicho con el correaje, con una profusión de bordados que sirviese para atraer al futuro combatiente. Con el nombramiento, en enero de 1919, acabada ya la Primera Guerra Mundial, del general Dámaso Berenguer como alto comisario, se da un impulso a las operaciones militares en el sector español. Se somete la Cávila de Angera y se ocupa Alcázarseguer en los meses siguientes, dirigiéndose el grueso de la ofensiva hacia el sur de Tetuán. Se consigue la pacificación del Fondak y posterior avance hacia Shawen, penetración en la Yebala y sometimiento del Raisuni en su refugio de Tasarut en la Cávila de Beniarós. El 21 de julio de 1921, el Raisuni solicita a Dámaso Berenguer una tregua, pero ese mismo día llegan los ecos del desplome de las posiciones en Anual. Se suspenden las operaciones y en 48 horas parten hacia Melilla al mando del alto comisario refuerzos en apoyo de esta población y de la zona oriental del protectorado. El ejército, o la mayor parte del ejército español destacado en esa zona, va a ser prácticamente aniquilado por las tribus rifeñas dirigidas por Abdelkrim. Abdelkrim lo que pretendió fue crear una república independiente de Marruecos y por tanto
sublevó a prácticamente todo el norte. Esta situación es lo que va a llevar a España a intervenir de una manera eficaz. ¿Cómo? Pues va a llevar a cabo pues una serie de operaciones ya de mayor envergadura que lo que había realizado hasta ese momento. Así, a partir del desastre de Anual de 1921, pues se realizan una serie de operaciones, primeramente en la zona occidental, en la zona de Beniarós, donde tenía su feudo el célebre Raisuni. En 1923, el Raisuni y España llegan a un acuerdo, pero en la zona oriental, Abdelkrim, paulatinamente, levanta toda la zona rifeña y captura al Raisuni, que muere siendo su prisionero. Relativamente pacificada la zona occidental, la central y oriental eran controladas por Abdelkrim y el Geriro. Ante la continua guerra de desgaste, se impone un vuelco en las operaciones. En 1924, Primo de Rivera asume personalmente el mando de las operaciones en Marruecos. Es el fin de la etapa de negociaciones y diplomacia empleada hasta entonces y el inicio de la Guerra de Marruecos. Después del asedio a la ciudad de Melilla, se va a iniciar una tercera fase de este proceso que, bajo la denominación de Guerra de Marruecos, se va a desarrollar entre los años de 1923 y 1927 y que van a tener como punto importante, y ya dentro de la dictadura primo-riverista, el desembarco de Alhucemas de 1925, y 2 años más tarde va a finalizar con la derrota de las últimas cábilas rebeldes y la huida de Abdelkrim hacia la zona francesa. Posteriormente vendrán el repliegue de Chauen de 1924, una situación que va a permitir recoger o recuperar todas las tropas que estaban estabilizadas en la zona de este sector, del sector de Chauen y Guadlau, y poder emplearla en un ataque más contundente a lo que sería el corazón del Rif, hacia la zona de Abdil, que es donde tenía su feudo también Abdelkrim, y provocando lo que sería el desembarco de Alhucemas de 1925. Después vendrían otra serie de operaciones, como serán pues, bueno, acabar con toda la rebeldía en la zona del Rif, propiamente dicha, y en la zona de Gomara, que es donde se encuentran los últimos vestigios de lo que sería la sublevación de las cábilas o de los rifeños contra el propio sultán y en este caso contra España también, ¿no? Tras la pacificación del territorio, se puede considerar que comienza la verdadera etapa administrativa española plasmada en el Protectorado de Marruecos. Las fuerzas regulares durante estos años rondaban los 10.500 hombres. La creación de estas unidades se basó en que, partiendo de una sociedad en una situación de rechazo a la intervención de las fuerzas regulares españolas, del ejército regular español en África, y ante la necesidad de crear unas fuerzas nativas que llevasen el peso de los combates, la vanguardia en las acciones, el flanco en las marchas, consiguieron crear unas unidades perfectamente encuadradas, adaptadas al personal al que iban a encuadrar, al personal indígena, capaces de operar en muy poco tiempo aprovechando las características de estos, y tan exitosas para llegar a ser las unidades más condecoradas. Había un dicho de la época que refleja estas características que hemos estado hablando. Decía que el soldado irregular valía por 3: el peninsular que te ahorras, el soldado que tienes y, no menos importante, el que le estás quitando al enemigo. En 1927, una vez finalizada la guerra, la situación que se vive en Marruecos, bueno, pues hace que los soldados de las unidades regulares participen sobre todo en el desarme de las cábilas sublevadas, y se crea, de hecho también por esta época, en 1927 también, a finales de año, se crea una curiosa unidad que fue la sección de montaña, se crea por la zona de Ketama. Luego, posteriormente, en 1929, se quedaría convertida en compañía, y bueno, pues esta es una época ya más relajada, pero sin embargo la intensidad de instrucción no decae. De hecho, las fuerzas regulares siempre se han caracterizado por esa intensidad en su instrucción y en su preparación.
A los pocos años de la pacificación del protectorado, el sistema de la Restauración entra en su última fase. Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera y ante la difícil situación política que vive el país, el rey Alfonso XIII suspende su actividad como jefe del Estado y sale de España. Otra de las funciones que van a llevar a cabo en esta época, ya una época más de paz, va a ser sobre todo de acondicionamiento de los acuartelamientos. De hecho, el acuartelamiento González Tablas, tal como lo conocemos hoy en día, prácticamente data de esa época, de finales de los años 20, principios de los años 30. Se crearían los comedores, se crearía la cocina, la plana mayor del grupo, y bueno, toda una serie de actividades que anteriormente, en época de paz, pues bueno, no se podían haber llevado a cabo. También ayudaron en lo que sería las infraestructuras de todo en la zona norte del protectorado, como en carreteras, edificios y demás, ¿no? Hablar de regulares es hablar de muchas facetas. Regulares está muy presente en la vida de la ciudad, y a mí en este momento me gustaría recordar la imagen que en los años 20 se dio tanto del acuartelamiento como de la tropa y de sus mandos a través de un fotógrafo, a través de Bartolomé Ros. Bartolomé Ros era un muchacho en 1918 cuando empieza a trabajar, y él va a ser testigo de muchas de las cosas que ocurran en esos años en Ceuta, en especial entre 1921 y 1930. Son los años en los que Regulares destaca sobremanera, tanto en las campañas como también en la vida de la ciudad. No hay visita, no hay autoridad que venga a Ceuta y que no pase por Regulares, que no sea recibido y que no tenga como anfitrión a alguno de los mandos de Regulares, y por eso Bartolomé Ros va a reflejar todo ese mundo en sus imágenes. Naturalmente las revistas de la época pedirán esas fotos, sobre todo para mostrar cómo era un cuartel ejemplar, un cuartel moderno, que desterraba de algún modo la imagen que se tenía del soldado que iba a África. Para todo eso, para esa propaganda, para el desarrollo de esa imagen, sirven las imágenes, las fotografías de Bartolomé Ros en esos años. El fin de la guerra rifeña de 1927 va a suponer un largo periodo de estabilidad para el protectorado, estabilidad que ni siquiera se va a ver modificada o perturbada con el advenimiento de la Segunda República, periodo en el que, como ya decimos, se va a proceder a esa definitiva organización territorial, a una ocupación efectiva del territorio de Sidi Ifni en 1934 y a unos intentos de dar un carácter mucho más civil a la administración territorial con el nombramiento de personalidades civiles para el cargo del alto comisario. El grupo continúa con la actividad o con la labor que había desempeñado hasta ese momento de acondicionamiento, de acuartelamiento, también con la instrucción militar, característica pues, de estas unidades a lo largo de su historia militar, y va a participar en noviembre de 1931 en la proclamación del presidente Aniceto Alcalá Zamora como presidente de la República. Otro hecho característico también o destacado de esta etapa sería su participación en los sucesos revolucionarios de Asturias en octubre de 1934, donde toma parte el tercer tabor del Ceuta número 3 y el tercer tabor del grupo de Tetuán número 1. En 1934, Asturias arde en manos de los mineros, que después de tomar las fábricas de armas de Trubia y de La Vega, incendian edificios oficiales, iglesias, ayuntamientos y puestos de la Guardia Civil. El gobierno decide el envío de unidades, entre las que se encuentra el tercer tabor, al mando del teniente coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. El 12 de octubre, parte en tren desde Algeciras hacia el puerto de Pajares,
desde donde continuarán camino hacia los focos revolucionarios. A causa de la complicada deriva política y social española, con sucesos muy graves, se produce una división del país en dos partes enfrentadas. El 17 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil en Marruecos. Al día siguiente, España es un hervidero donde se suceden choques entre los dos bandos para imponerse rápidamente. Esta fase fracasa y desemboca en una cruenta guerra civil que durante 3 años asolará España. El 17 de julio de 1936 la guarnición se va a sublevar en Melilla, extendiéndose rápidamente toda la rebelión a la zona del protectorado. Es ahí donde llegará el general Franco y se pondrá al frente de los cerca de 32.000 efectivos que forman parte en esos momentos del ejército español en África, fundamentalmente regulares y legionarios, cuyo paso metropolitano va a ser fundamental para la sublevación y el triunfo en la posterior contienda civil. A partir de ese momento, Marruecos se va a convertir en una verdadera fuente de recursos humanos del que se van a nutrir las tropas franquistas durante toda la guerra civil. ¿Cuánto fue el año 37? Ya llevamos el cuartel aquí 3 semanas o 4 semanas. Después marché a España. Yo contrataba el río de Jarama. Después retiré del río de Jarama y marché al tranche de Bengarrón. Bengarrón marché el Teruel, marché al Pedra Juliana. Pedra Juliana he ido yo. La participación de los regulares es muy destacada. Combaten en casi todos los frentes, sobresaliendo en los combates en los que fueron parte activa y muchos de ellos vitales para el desarrollo de la contienda. En las primeras semanas de la guerra, al fracasar la ofensiva sobre Madrid, se desarrollaron virulentos combates en torno a la capital. Avance primero, nosotros entramos y bajan de la tranchera. La compañía retira el tranche. Yo pensaba la compañía todavía con nosotros. Y hablar a mí, me dice a mí, nosotros ya quedamos nada más 2. Yo veo esa gente ya avanzar. Dice, mira, la gente ya ha venido. Él mira y dice, está aquí, ya te entramos. Y nosotros nada más los 2. Dice, ¿qué vas a hacer ahora? O si no, llevamos nosotros vivos. Ya dejaron hasta cuánto cerca de nosotros. Nosotros teníamos traje igual, como él, verde. Yo vuelvo la cabeza para arriba. Coge la fila con esa gente. Eso, a mí el jefe gerente dice, va a llevarlo. Yo dejé uno de él pasar, yo vuelvo a su plaza. Y deja el otro pasar y el otro atrás de mí. Venga, pero porque no puede mirar para arriba, porque la gente ha dado fuego, nada más así. Hasta salió la última fila. Después yo saltar. Cuando llegamos yo, me cogieron el gerente mío, cogieron así. Dice, viva para conmigo. Yo le dije a ti, va a llevar a ti. Suerte. Nombres como el Pingarrón, la Marañosa, Jarama, Tajuña o Pindoque dieron la vuelta al mundo en esta contienda. Hubo mucha participación extranjera. Las brigadas internacionales
intervienen por primera vez, al igual que efectivos combinados de artillería, infantería, caballería e ingenieros, junto con aviación y carros de combate. Posteriormente, las batallas de Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel o del Ebro jalonan unas páginas muy cruentas en la historia de España, que se convierte, a lo largo de 3 años, en un gran campo de maniobras con nuevas formas de hacer la guerra y empleo de modernos adelantos bélicos. Es un preludio de la Segunda Guerra Mundial, la más sangrienta contienda habida hasta la fecha, que implicará a un gran número de países de todo el orbe y producirá una devastación desconocida hasta ese momento. Y daba a mí un tiro, tan muy lejos, con metralladora. Cogieron a mí la camilla y llevaron. Y contra más de 100 gente. Uno herido, uno por la pata, uno por la mano, uno, cada uno. Cuando cogerán a mí muerto. Cuando ya 2 días, vino el capitán, un capitán buena persona, amigo mucho, y poner a mí como a su hijo, por Dios. Dice, el hombre no tocaron la cabeza, subió ni uno, vino yo. Una hermana también, una persona buena. Cuando quitamos la bala, 2 balas contra mí la cabeza. Ella, y dormí encima mía, y empezó a llorar. Una enfermera empieza a llorar y coger el teléfono y hablar con el capitán. Vino el capitán corriendo, vino el general, vino el teniente coronel, todo vino yo. ¿Qué pasa? Dice, este hombre está muerto. Dice, no, hombre. Ya lo lleva 24 horas. Si no levanta, pues ya está. Llévalo a enterrarlo. No, nosotros no podemos dejarlo 24 horas. Dice, no, hombre, no, hay que dejarlo 24 horas. Cuando lleva 24 horas, me levanta yo. Y la hermana, contenta. Y darle más de sufrimiento, la hermana esa, porque ella servara a mí. Durante la guerra hubo un incremento de tábores de 15 a 55. Tras la contienda, muchos de ellos permanecieron en la península, integrados en las columnas de operaciones destinadas a la limpieza contra el maquis. Operaron hasta la década de los 50 en zonas españolas del noroeste, Levante y Andalucía Oriental. La cosa mala, y muere mucha gente, musulmanes, españoles, pero eso la guerra no vale nada. Hermano con hermano no vale nada. A los pocos meses de finalizar la Guerra Civil Española y hasta 1945, Europa se convulsiona de nuevo con otra guerra que asolará numerosos países de Europa y el Pacífico. En el protectorado se acantonaron 150.000 efectivos para su defensa ante una posible entrada en el conflicto. Hasta mayo de 1940, varios tábores actuaron en Asturias integrados en la división número 72 y 5 años más en distintos lugares, como en Ibiza. Durante la Segunda Guerra Mundial se redactan planes para la defensa del territorio nacional ante una amenaza exterior. Varios de ellos tenían como protagonista principal el protectorado por su alto valor estratégico. Cuando llego aquí al grupo de regulares, veo materializado aquello que yo había estudiado en la academia.
hablaban de victorias, de sacrificios, de muertos, de laureadas, de medallas militares, y aquello pues parecía uno que sí, que era verdad, pero vamos, que era cosa de libros. Pero cuando yo llego al grupo de regulares y me recibe el coronel Fernández Virto, estoy hablando del año 54, aquel coronel, veo que en su uniforme brilla una medalla militar. Aquella que me emociona porque es la primera vez que veía yo una medalla militar personificada en una persona. Pero luego no solamente eso, porque me di cuenta, y nos dimos cuenta los que vinimos destinados aquí, de que los grupos de regulares eran un crisol de valientes, un crisol de soldados honrados y trabajadores, porque es que no solamente era el coronel, es que ibas a la compañía y el capitán era medalla militar, pero es que el cabo 500 y el cabo 252, como se le llamaba el nombre, y el nombre no era por ofenderlos, sino simplemente por clasificarlos y saber exactamente quién era, porque había muchos que sentían el mismo nombre, los tres iguales. Y entonces veías hasta cabos con medallas militares, sargentos con medallas militares, y aquello quedó impresionado. En aquella época había 10 grupos de regulares, 10 grupos regulares de infantería y 2 de caballería, pero desaparecen porque cuando termina la Guerra Civil Española y empieza la Guerra Mundial, Franco tiene que, el general, el jefe del Estado, pues, y el ministro del Ejército, pues montan a las unidades necesarias para el caso de que hubiese aquí algún desembarco aliado, como en efecto que se iba a producir. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial son de estrecheces y aislamiento para España, hasta la década de los 50. Con los inicios de la Guerra Fría y gracias al apoyo norteamericano, el país sale paulatinamente de su estancamiento. En esta década se produce la independencia de Marruecos y las fuerzas regulares se licencian e integran en el nuevo ejército marroquí que se forma con la experiencia adquirida durante estos años. España y Marruecos colaboran y los nuevos oficiales se forman en academias militares españolas. Se disuelven y fusionan las unidades y los regulares no son una excepción. A partir de este momento, el soldado de regulares será de reemplazo y procederá de cualquier rincón de la geografía nacional. El sorteo de mozos decidirá su destino durante el servicio militar, proceso que se realizará sin que por ello se pierda la idiosincrasia y tradición de estas fuerzas. Si hay algo que simboliza la fantasía, la vistosidad de las fuerzas regulares, de la uniformidad de las fuerzas regulares, esta es sin duda la Nuba. La Nuba eran unas agrupaciones de músicos. Normalmente un grupo de regulares, como hemos comentado, se componía de tábores. Estos tábores eran unidades de combate y tenían pues, sus propias bandas de guerra. Normalmente vestían de la misma forma que el soldado. Sin embargo, en las planas mayores, normalmente eran los soldados que tenían funciones de enlace, de asistentes. Pues en estas planas mayores existían otras bandas que se denominaban nubas y que utilizaban el instrumento, en vez de utilizar lo que sería cornetas y tambores típicas de las bandas de guerra, pues utilizaban unos instrumentos como lo que se utilizan tradicionalmente en Marruecos, que serían las chirimías, se utilizaban el tar, se utilizaban los timbales, los bombos, el caribel, que era una especie de castañuelas así, que se utiliza también mucho en Marruecos. Estas nubas normalmente, como digo, vestían también de forma diferente al resto de las bandas de guerras y combates. Tenían uniformes muy vistosos, muy llamativos, cada grupo tenía su propio colorido. Así las más destacadas, a mi parecer, pues sería la Nuba del Arache, que fue bastante numerosa. Llegó a ser incluso música, tenía saxofón, trompetas, ya instrumentos, digamos, de cierta consistencia musical. En cambio, el resto de nubas, pues sí tenían unos instrumentos, como digo, más del estilo marroquí. Cuando un grupo formaba, pues normalmente formarían tantas bandas de guerra como tábores hubiesen esa formación, más la nuba que pertenecía a la plana mayor. En total, el conjunto de bandas y nubas podía llegar, por ejemplo, en el caso del grupo de Tetuán número 1, pues a un contingente de unos 105 o 120 hombres. Todos ellos al mando de un maestro de banda que normalmente pues, era un brigada. Las estructuras administrativas españolas, tanto civiles como militares,
sufren una transformación durante el repliegue de la zona española del protectorado. Ceuta y Melilla asimilan gran parte de los efectivos y material. España, en virtud de los acuerdos firmados, traspasa paulatinamente a Marruecos el control del territorio en un clima a veces tenso, pero siempre con afán colaborador por ambas partes. Es de destacar que este repliegue dura varios años, con el fin de evitar un vacío de poder y crear así las nuevas estructuras administrativas marroquíes. Pero que es que había, aparte de haber 70.000 soldados, hay que sumar los 22.000 que había en las plazas de soberanía, los de Ceuta, los de Melilla, las islas, los Peñones, etc. Entonces, musulmanes había, o fuerzas indígenas, eran unos 11.000 soldados los que había y unos 100 oficiales. La Comandancia General de Ceuta existía, la Comandancia General, que había un comandante general, un general de división, como hay ahora, y luego había 2 circunscripciones, una en Tetuán y otra en Larache, mandada por 2 generales de brigada. Eso desaparece, y entonces, claro, cuando el alto comisario cesa, nos encontramos, cuando el alto comisario cesa, nos encontramos que no hay mandos para dirigir al ejército del norte de África. Entonces esto nombran al general Galera como comandante general al general Manso. El que quiere irse al ejército marroquí se le da libertad para irse. El que no quiere irse al ejército marroquí, se hacen unas compañías de excedentes sin armamento, con un 50% de esas unidades, porque claro, los cuarteles, al marcharse los soldados, se quedaban vacíos y no se podían dejar abandonados. Y luego se hacen unos equipos de guardadores para todas las propiedades que tenía España, como eran pabellones, cuarteles, almacenes, polvorines, etc. Cuando en 1956 se produce la independencia de Marruecos, la mayor parte del elemento indígena pasa a las fuerzas reales marroquíes y, por tanto, al perder ese carácter indígena, las nubas prácticamente desaparecen de las fuerzas regulares. Y para seguir con la misma tonalidad que daban los instrumentos marroquíes, lo que aparecen en la zona occidental, en los grupos de la zona occidental, el grupo de Ceuta, el grupo de Tetuán, serían lo que son los gaiteros, las bandas de cornetas y gaiteros. Normalmente el gaitero o el que utilizaría este instrumento era el soldado de reemplazo que venía o procedía de Asturias o Galicia, que son los que tradicionalmente saben tocar la gaita. Hoy en día, desde el año 98, que se produce la profesionalización del ejército, y con ello prácticamente el soldado procede de las zonas de Andalucía, de Ceuta y poco de Canarias, hoy en día también sudamericano, prácticamente no viene ningún asturiano o pocos asturianos y poco gallego, y por tanto no hay nadie o muy poca gente que sepa tocar la gaita. Por tanto, se ha vuelto a recuperar un instrumento muy parecido a la antigua chirimía, que es la dulzaina, que es otro instrumento que comúnmente se puede ver en cualquier formación de la banda de guerra nuestra, que hoy en día, aunque es banda de guerra porque tiene cornetas y tambores, seguimos con el tradicional nombre de nuba. Los grupos regulares automáticamente se quedan en 4. Regulares 3 estaban en Ceuta y Regulares 1 pasa a Ceuta. Y entonces Regulares 3 es el heredero de Larache, y luego quedan otros 2 grupos en Melilla, que pasa. Entonces ya de 8 grupos que había cuando empieza la independencia, los grupos regulares se quedan 2 en Melilla y 2 en Ceuta. Llega el momento y por el cambio del plan Meta, las nuevas organizaciones del ejército, la nueva idea del ejército, la nueva organización, las misiones en el extranjero y tal, hace que el ejército español
pues el Estado Mayor del Ejército piense que hay que reconocer al Ejército y los disminuyen tanto soldado como había, servicio militar obligatorio, o sea, de tal, y entonces los grupos de regulares están ahí en una sombra que tanto que es que quitan el nombre de grupos de regulares y les ponen regimiento de infantería motorizado regulares de Ceuta 54. Paulatinamente, en las últimas décadas del siglo XX, se han conformado los dos grupos actuales de regulares, el 54 y el 52. En Ceuta y Melilla, respectivamente, cambian tras cada reestructuración de denominación, pero siempre manteniendo el mismo espíritu y tradiciones que les vieron nacer. En los últimos años, los regulares de Ceuta han participado con unidades en 2 misiones internacionales en los Balcanes. La primera, integrada en la agrupación Aragón en el año 2002, y la segunda, formando parte fundamental de la agrupación Ceuta a finales del año 2007. Durante el tiempo transcurrido en la zona kosovar, los regulares han sido testigos de hechos de gran trascendencia histórica, dejando patente en todo momento su profesionalidad y preparación en un entorno de gran complejidad étnica. No se puede encasillar a los soldados regulares a solamente al tarbo y al alquicel y tan uniforme tan bonito, no, porque detrás de eso, ese es el cascarón, lo que se ve, pero luego por dentro el soldado español, el soldado de regulares es un soldado bien preparado, expuesto a sacrificio, orgulloso de lo que hicieron otros por ellos y que además recuerdan la cantidad de miles de bajas que tuvieron los regulares, y entonces pues el grupo de regulares, quiero decir que yo que estuve viviendo los auténticos regulares, no los auténticos, porque todos también son auténticos, sino los regulares indígenas, pues la verdad es que no toca sin más ilusión y más todavía que en aquella época. O sea que creo que los mandos han conseguido que los grupos de regulares hereden el prestigio y el amor. El Grupo de Regulares de Ceuta número 54 es una de las unidades de nuestro ejército denominadas ligeras. Está dotada de un armamento, material y vehículos livianos para ser empleadas en plazos cortos por su relativa baja carga logística, siendo especialmente idóneas para terrenos quebrados, abruptos, boscosos y áreas urbanizadas. Como contrapunto, son vulnerables por su déficit de protección. Precisamente por este condicionante, nuestras señas de identidad son el ánimo, voluntad de vencer y fe en la victoria para superar los momentos de mayor fatiga y dificultad. De otra forma, estas unidades se desploman ante los primeros reveses. En este sentido, la historia de España tiene buenos ejemplos de ambas situaciones. El aspecto moral es de suma importancia, y esto solo se consigue, por un lado, con una preparación muy exigente que afiance la confianza en sí mismo y dote a la unidad de la adecuada cohesión, y por otro, buenas dosis de liderazgo en los cuadros de mando. ¡Equipo 1! Esta es mi principal tarea y atención en el quehacer diario, y a la que todos dedicamos la mayor parte de nuestras energías. El ilustre Pleno de la Asamblea, por unanimidad de los presentes, que implica mayoría absoluta, acordó conceder la medalla de la ciudad de Ceuta en su categoría de oro al Grupo de Regulares de Ceuta número 54. El grupo, a día de hoy, lo componemos 564 hombres y mujeres, motivados, que creemos en lo que hacemos, muy orgullosos de formar parte de la unidad más condecorada del ejército español
y dispuestos a todo por esta ciudad, que es lo mismo que decir España. Esta es una aproximación a la historia de los regulares, un cuerpo de élite que desde su fundación no ha perdido el carácter de punta de lanza del ejército. Presente en Ceuta hace casi un siglo, forma una simbiosis especial con esta ciudad española que, como una de las columnas de Hércules en la orilla norteafricana, divisa las costas andaluzas en su posición privilegiada del estrecho de Gibraltar.